Bien, Dios lo bendiga, bendiciones de parte del pastor Máximo García de la Misión Evangélica Rosa de Sarón. Muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio. Estamos en la lección número 18, el temor de Jehová os enseñaré. El título que hemos puesto acá es el proceso de aprendizaje del temor de Jehová, basado en el capítulo 27, 29 y 30 de Primera de Samuel. Voy a dar una lectura en la palabra del Señor. Capítulo 30 de Primera de Samuel. Hemos leído anteriormente los anteriores capítulos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Decía, este es un buen tema, cuando los valientes lloran. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En esa angustia, él busca a Dios. Y hace llamar, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Por qué se quedaron algunos? Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron otros 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron agua. Le dieron también un pedazo de masa, de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Neguev, que es de los seteos, y de Judá, y del Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Esa era la clave que él necesitaba. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás a la mano de los filisteos, y yo te llevaré a esa gente. Bien, hay muchas cosas que aprender aquí. Voy a dar lectura a lo que está escrito. Tienen ahí sus hojitas, gracias a Dios. El proceso de aprendizaje. David toma la decisión de abandonar Israel para refugiarse en tierra de los filisteos, Neguev y Siclag. Depender de un rey pagano, Gad.
con sus 600 hombres y familias. Dice que estuvo 1 año y 4 meses, fuera de la cobertura de Dios y fuera de la voluntad de Dios durante ese tiempo. No consultó a Dios, hizo actos de vandalismo, mataba a hombre o mujer, dice la palabra, hurtaba ovejas, vacas, asnos, camellos, vestidos en ese desierto. No dejaba vida a nadie para que no lo puedan descubrir. ¿Qué podemos decir acerca del temor de Dios que había estado en David antes? 2 veces Dios le dio la victoria. Ahora se apoderó un miedo acerca de que Saúl iba a seguirle. ¿Qué podemos aprender en el pasaje que hemos leído? El miedo de David hacia Saúl lo desvió a depender de Dios. Ya no quiso depender de Dios. El miedo nos quita el temor de Dios, nos hace cometer errores. El miedo nos hace depender del hombre. El miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. ¿Se acuerdan del miedo de Adán? Me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo. Cuando hay un miedo, ese miedo no es de Dios. 50% del enemigo ha obtenido ventaja cuando hay miedo. ¿Qué más? Cuidado con las palabras que hablamos. Acá hemos leído en el capítulo 27. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto. Cuidado con esas palabras que matan. Palabras que matan. Al fin seré muerto. Algún día por la mano de Saúl. Nada, ya no quiero saber nada. Por tanto, será mejor fugarme, será mejor. Me parece que esto está mejor. Me parece que este pensamiento que yo tengo está mejor que el otro. Esas son estrategias humanas. Será mejor. Criterio humano. Fugarme a la tierra de los filisteos. Salirse de la cobertura. Para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé. Esas palabras, escaparé de su mano. Cuidado con esas palabras que hablamos, tienen poder, las palabras matan. David dijo, seré muerto, será mejor fugarme, así escaparé. Cuidado con esas palabras. Vemos que el miedo y las palabras inadecuadas que hablamos nos quitan el temor de, ahí pongan la cita bíblica. Cuando se pierde el temor de Jehová, empezamos a mentir. ¿Se acuerdan de David? Comenzó a mentir y el rey inclusive le dijo, estoy en otro lugar, pero no le dice qué cosa había hecho. A ponerse al servicio del hombre. Ahí le dice, yo seré tu siervo. Año y 4 meses. El rey Aquis y los príncipes, hemos leído, filisteos, despiden a David y a sus hombres, y al regresar a Siclag, los amalecitas atacaron el campamento llevando cautivos a sus hijos y esposas. No hay nunca cosa oculta que no se ha de descubrir. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y ahora está pasando lo mismo. Los amalecitas entraron al campamento de los soldados de David y arrasaron con todo. Llevaron cautivos a sus hijos y a sus esposas. David aprende la lección y en su angustia clama a Dios. Lean estos Salmos 69, 17. Salmo 71, 20 que hemos leído, Salmo 107, 6, Salmo 121. Él empieza a consultar a Jehová. Para consultar con Jehová, yo me imagino, porque el temor de Dios estaba con él, se arrepiente de lo que él ha hecho. La base principal es el arrepentimiento. Reconocer lo que he hecho mal, reconocer lo que me equivoqué, y de ahí yo quiero volver a los caminos
de Dios. Si no hay un arrepentimiento sincero, genuino, Dios tampoco te va a escuchar. Esa es la clave de David que nos enseña. Él se arrepentía de corazón y volvía a Dios y reconocía sus errores. David aprendió la lección. Estaba en el proceso de aprendizaje de tener temor de Jehová. David consulta a Jehová, lo que hemos leído, y pidió al sacerdote Abiatar traer el efod. En esa época había el efod. En este proceso, como que David reconoce su error, pide perdón a Dios, vuelve nuevamente a depender de Dios, es un proceso de restauración. ¿Qué lecciones aprendidas? Tenemos lecciones aprendidas. Cuando volvemos a Dios arrepentidos, Él nos ayuda a recuperar lo que el enemigo nos robó. ¿Lo estamos viendo? Cualquier decisión debe ser consultada a Dios. Cualquier cosa, pequeña o grande que hagamos, siempre Dios, como temeroso de Dios, debe estar Él primero para consultarle. ¿Quieres comprar algo? Pregúntale al Señor. Señor, ¿quieres que compre? Voy a hacer esto. Pregúntale al Señor. Señor, ayúdame. El Señor te va a responder, el Señor nos va a ayudar. Él es nuestro guía. El hombre que teme a Dios, concluyendo, el hombre que teme a Dios cuida de no ser atado de sus palabras. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Siempre es bueno pensar antes de hablar. Otro, el hombre que teme a Dios estará dispuesto a aprender la lección, aunque no le guste, aunque sea dura, estará dispuesto a aprender las lecciones y disciplina de Dios. Lo que pasó con David. Número 3, reconoce sus errores y los corrige, los enmienda. Eso es importante, corregir nuestros errores. Eso demuestra humildad, no arrogancia. Otra conclusión, desecha, renuncia a las estrategias humanas y prefiere el diseño de Dios. Para buscar el diseño de Dios también cuesta. Hay que buscarle de rodillas, hay que buscarle de clamor para que el Señor te diga. Luego, aprende que cuando el hombre clama a Dios en su angustia y vuelve a Dios con corazón arrepentido, Dios lo va a escuchar. Pues esa es la conclusión que tenemos de esta hojita. Lo hemos enviado antes. Y gracias a Dios, que Dios los siga bendiciendo. La gracia del Señor sea con ustedes. El próximo miércoles vamos a ver también de David en segunda de Samuel. Dios lo bendiga. El Señor sea con ustedes. La presencia del Señor sea con ustedes. Vamos a dar lugar a algunas preguntas. Hay mucho que aprender. Bendiciones. Bien, preguntas, hermanos. ¿En qué momento se le fue el temor de Dios a David?